tardes, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos sean todos a este nuevo programa en Élite Radiovisión, un programa que hemos bautizado como Cine de Ley. Cine de Ley nace como una propuesta, como una iniciativa de personas a las que nos unen pues dos aficiones. La primera, el cine, el buen cine, el cine clásico, el cine que nos representa y que tiene valores fundamentales para la historia de la humanidad. Y también nos gusta el derecho, nos gusta ejercer la profesión de abogado, y también creemos que esa mezcla puede ser buena también para entretener, pero también para divulgar, también para discutir, también para proponer y también para sacar conclusiones. Programa, por supuesto, que está patrocinado por Élite Legal, que le ofrece un servicio jurídico de primera magnitud y de primera calidad para todas sus necesidades y sus diferentes formas de acceso, ¿no? Quisiera en primer lugar pues agradecer también la confianza, esta idea, esta propuesta que hace ya pues algunas semanas, quizás durante el verano, pues en una conversación informal pues surgió con las personas responsables de Élite Visión y que acogieron pues con normalidad y con agrado pues esta iniciativa de intentar hablar, ya que estábamos a gusto muchas veces y salían los temas necesariamente desde un punto de vista pues absolutamente espontáneo, a unar estas dos aficiones, el cine y el derecho. Y qué mejor que comentando con películas que en general están en el acervo y en la memoria de todos, pero que siempre tienen una visión nueva y que siempre tienen además una capacidad para poder enseñarnos cosas y también pues extraer bastantes lecciones y por supuesto, como son clásicos, de rabiosa actualidad en cada momento. Presento a las personas que me acompañan y que van a compartir con nosotros estos momentos de tertulia, ¿no? En primer lugar, pues José Manuel Carrión, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes y encantado de estar aquí en esta iniciativa porque me parece que es algo muy interesante que lo pongamos de manifiesto y lo pongamos en situación, ¿no? Y también Isidro Pallares, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Aquí bien rodeado de ese magnífico elenco de actores. Algunas veces creo que soy uno de ellos. Sí, sí, no se crean que tienen ustedes estropeado para nada el televisor. Hemos querido reflejarlo así, primero porque el color es un aditamento más del cine, pero no necesariamente lo esencial, ¿no? Muchas veces algunas películas de cine mudo transmiten con mayor belleza y realidad lo que pasa a su alrededor. Y también porque hemos querido casi, pues meternos en esa sala del jurado y meternos en esa reflexión que se hace en la película. La película, como ya pueden ver ustedes, 12 hombres sin piedad, el debut de 1957 de Sidney Lumet, la primera película, su ópera prima, que después tuvo una trayectoria absolutamente pues muy exitosa en diferentes títulos durante los años 70 y que supone pues un ejercicio de cine cuasi teatral en los dos planos fundamentales que componen la película, tanto la sala de vista brevemente al principio y al final, y sobre todo ese escenario fundamental de la sala de deliberación del jurado. Un jurado donde evidentemente tras una primera presentación, tras una, digamos, un poco exposición de los hechos en cuanto a un delito, asesinato de una persona joven, de un chico que supuestamente, presuntamente ha matado a su padre, pues ha tenido, pues parece un veredicto fácil, pero que después se transforma en una película, que por supuesto también es una obra teatral, ¿no? de la cual se especifica y deriva, y en la que podemos encontrar, desde el punto de vista formal, pues una dirección de actores estupenda, una interpretación, por supuesto la de Henry Fonda, que representa un poco el papel de la persona que poco a poco va razonando esa duda razonable sobre la que podemos hablar ahora como bastión fundamental de la película, para sembrar un poco sus tesis respecto a los demás jurados, pero que representan no solamente los jurados, los 12 hombres sin piedad, representan no solamente diferentes tipos de personas, sino diferentes comportamientos del ser humano ante un problema. Y esa es una de las primeras lecciones de fondo de las que podemos extraer respecto a la película, ¿no? La escenografía en ese ambiente donde se puede casi captar el sudor en esa tarde, noche veraniega en una ciudad de los Estados Unidos, ¿no? Una capital que puede tener esa circunstancia, es la que también nos hace meternos en la sensación de agobio, ¿no?
cuando no funciona el aire acondicionado, cuando hay prisa, cuando hay personas que quieren irse porque o bien quieren pasar rápidamente de la situación o bien quieren acabar con el problema. Y eso es un poco el leitmotiv de la película. Henry Fonda es la persona que va un poco, estableciendo ese juego, esos paralelismos, pero que a pesar de su falta de exteriores o de quizás su centralidad en un solo decorado, no deja de tener un minuto de tensión y sobre todo un clímax final evidentemente emotivo, ¿no? A partir de ahí sí podemos, con ese relato formal de lo que es 12 hombres sin piedad, una película que tuvo además un éxito que le proporcionó a su director, a Sidney Lumet, como decimos, una capacidad de volver a erigirse en un director de éxito en las siguientes décadas, con una apuesta arriesgada, ¿no? Con una ópera prima que quizás recuerda a La noche del cazador de Charles Lawton, con un resultado totalmente diferente, ¿no? Porque mientras Charles Lawton fracasó en La noche del cazador comercialmente, siendo una de las mejores películas de suspense que uno puede ver, esta sí tuvo al final un despegue comercial que permitió a su director y a los diferentes estudios apostar por él a raíz de eso, a pesar de las numerosas representaciones teatrales que todavía incluso se van haciendo. Pero también vayamos al derecho, ¿no? Y el derecho nos pone enfrente de un jurado, o sea, de personas que técnicamente no tienen conocimientos jurídicos y a los cuales se les expone, como hace el juez en los primeros compases de la película, se les expone, han oído los hechos, tienen ustedes que decidir y sobre esa decisión pues vendrá la sentencia. La decisión, ante una pena unánime de un veredicto de culpabilidad, en esa situación era la pena capital, la pena de muerte, ¿no? Y eso hace pues ese proceso de reflexión. Nos hace reflexionar sobre el jurado y sobre la capacidad de reflexión del jurado en esos aspectos, ¿no? ¿Qué os parece en primer lugar esa institución? ¿Cómo se ha desarrollado tanto en Estados Unidos? ¿Cómo fue? Yo todavía recuerdo, estudiábamos el jurado cuando se implantó hace 20, 25 años en España y cómo ha sido un poco su evolución hoy en día, ¿no? Bueno, yo tengo que decir al respecto que, en este caso nos encontramos ante una situación simple, o sencilla, mejor dicho. Quiero decir, es una cuestión de un homicidio en la cual pues los hechos están bastante simplificados, no son hechos complejos, no son hechos en los cuales pues se les pida a las personas que realicen un ejercicio excesivo de razonabilidad. Dicho esto, lo que quiero exponer es que la mayor parte de las personas cuando se enfrentan a un jurado, y es a lo que tú nos vienes a preguntar, en ocasiones se enfrentan con la premisa de que todo lo que se les va a presentar es muy complejo, cuando realmente no es tan complejo. Es simplemente análisis de los hechos y tener una cuestión por encima de todo, el sentido común, ¿no? Y el sentido común en ocasiones está en contra de las prisas y está en contra de lo que es el propio interés de la persona por salir de ese atolladero. Por eso, en este caso, pues el jurado, en esa situación en la que se encuentra, que además se convierte como algo ordinario, quiero decir, simplemente el hecho de tener una sala en la cual 12 personas coléricas, por decirlo de alguna manera, porque así es como es la traducción literal, 12 Angry Men, personas enfadadas. Personas coléricas, quieren enfadadas, irse de allí porque... quieren irse porque, mira, esto está muy claro, pues no quieren ni tan siquiera analizar los hechos, sino quieren simplemente decir, mira, esto, tal como nos lo han puesto, esto ya está resuelto. No obstante, claro está, frente a esa situación, pues siempre hay alguna persona que pues tiene pues conciencia. No es que los demás no la tengan, sino que no se les ha despertado hasta que alguien les llama la atención sobre eso, para que, analizando los hechos, pues piensen que pues la persona que está siendo enjuiciada podría ser uno de ellos también, y eso pues significaría que enfrentándose a una pena capital, una cuestión que no deja de ser importante, muy importante, pues se le da la opción de pensar que esos hechos pueden ser, no como lo interpreta la acusación, por el hecho de estar allí esa persona, sino que hay que darle una justificación razonable. Y esa justificación razonable es lo que en principio empieza Henry Fonda a poner
en situación, que es esa duda. Le genera la duda a todos, le genera la opción de que no todo sea lo que parece según lo presenta la acusación y según se presenta una persona en el juicio. Luego entonces tiene que hacerles ver a los demás que eso no es tan así. Por eso realmente esa duda razonable genera una lucha entre esa persona que adquiere un liderazgo frente a los demás, que no es que no lo quieran ver, sino es que se quieren marchar, porque en la inercia social les dice, oiga usted, yo no quiero saber nada de esto y este señor es culpable porque me lo han traído aquí y será culpable. Claro, esa situación es una situación que de lo sencillo se convierte en complejo porque hay alguien que tiene una predisposición a que eso no sea tan fácil. Y esa predisposición es lo que hace que, en este caso, Henry Fonda pues les vaya haciendo ver la luz a todas esas personas que realmente de inicio, pues, por por prejuicios sociales, porque realmente no quieren verse mezclados en una situación en la que alguien le pueda decir que porque ha declarado inocente a alguien, etcétera, etcétera, pues no quieren tomar una decisión que es la de verdad, que es la de dar un paso adelante y que se produzca un veredicto de no culpabilidad. Dicho lo cual, conforme tú me preguntabas y tras este prefacio, similitudes con el juicio por jurado en nuestro país, pues lógicamente la tradición juradista de Estados Unidos es de siglos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y nosotros pues desde el año 95 cuando tenemos instalado después de la Constitución, instalado el jurado, y lógicamente no hay una tradición juradista en nuestro país, pero que realmente pues hay muchas similitudes entre ese 12 hombres sin piedad y en los jurados que se puedan determinar en nuestro país. En ese punto, sí. En ese punto, sí. En el resto de puntos, no tanto. En el resto de puntos probablemente haya muchas más diferencias porque el jurado en nuestro país pues trata las cosas de una forma en la que el magistrado presidente pues toma una posición muy activa y el magistrado que actúa en el jurado, en este caso en Estados Unidos, pues es una posición mucho más de expectativa y de ver la batalla entre la defensa y la acusación. Perdón. Pero en ese punto hay que ver cómo, me gustaría ver o haber visto algunos de los jurados a los que he asistido, cómo trataban esas dudas razonables o esas situaciones para justificar un veredicto. Sí, porque además hay que tener en cuenta una cosa. Digo, Henry Fonda no tiene absolutamente claro que la persona que está juzgada sea culpable o inocente. Pero tiene un hecho fundamental en el derecho penal que es la duda razonable. Y tiene la bonomía, el sistema de garantía de decir, oiga, lo dice al principio de la película, es que ese muchacho merece un rato antes de mandarlo a la horca. Le merece un rato. Y empieza con el poder de la palabra, que también es muy importante, que hoy también creo que se minusvalora, ¿no? Con los escritos. Yo recuerdo a las anécdotas del que haya leído El alma de la toga, de don Ángel Osorio y Gallardo, un libro fundamental para todo el mundo, a las personas que quieran ejercer de abogado, cómo el poder de la palabra todavía cambia, y cambia el raciocinio y el corazón de las personas para poder llevarlas a tomar una decisión, ¿no? Y entonces con esa duda razonable, que es al final la que se instala, no se instala una certeza, se instala una duda razonable, pues consiguen una situación totalmente diferente a la que se planteaba al principio de la película. Es cierto que la tradición social o la tradición, digamos, de juicios casi por equidad en un país que estaban haciendo como Estados Unidos, hacía muy fácil el acoger el sistema del jurado que otros sistemas más continentales aquí en Europa, donde había una tradición ya de un acervo jurídico que hacía que los especialistas en ellos, designados o no, de alguna manera podían aplicarlo, ¿no? Pero es importante esa capacidad de sembrar la duda razonable mediante un sistema de garantías y sobre todo explicada con la pasión. La pasión no es una pasión enojada, es una pasión firme, porque también cuando hay una primera situación donde él se queda solo, él es capaz de aguantar la presión de los demás que dicen, oiga, esto está muy claro, vámonos de aquí ya, ¿no? Y él aguanta la presión porque está
seguro, está convencido de que merece la pena seguir hurgando mediante razonamientos deductivos y tranquilos y de comparación entre lo que está pasando allí, ¿no? Sí, bueno, la película esta, yo creo que es una película muy actual, es del año 54. Es verdad, como hemos comentado antes, comentado José Manuel, hay diferencias muchas, también el jurado en Estados Unidos, el jurado en España en este caso, pero sí es verdad que esta duda razonable, el indubio pro reo del derecho español, ¿no?, que es una transposición. Lo que sí es verdad es que esta película es muy actual en el sentido de que la prisa que se instala al principio de la película es la prisa que muchas veces se sigue viendo en los tribunales españoles, en la práctica diaria. Y Henry Fonda es un contrapunto de estos hombres enojados, enfadados, cabreados, que desde el principio de la película, de la primera escena, ya su propia presencia física, evidentemente del elenco de actores que hay, es el más reputable, quizás el protagonista, ¿no?, dentro de los 12, pues efectivamente ya su actitud corporal y su forma de manejarse, pues ya está transmitiendo el contrapunto de vamos a echar el balón al suelo y vamos a hablar, porque dice, creo, casi con estas palabras, lo único que aprendo es que hablemos. Y muchas veces, esto yo lo traslado a la institución no solo del jurado, sino a los tribunales en nuestro país, que muchas veces va todo de carril y no se paran, incluso los propios jueces, los propios abogados, los propios fiscales, los operadores jurídicos, que se dice así esa palabra, que no me gusta nada, vamos a hablar. Y entonces Henry Fonda ese contrapunto de vamos a hablar, porque aunque parezca que todo está muy claro, probablemente no esté tan claro, y como hemos comentado, la vida de una persona sí merece la pena que hablemos. Y eso cuando te dicen en alguna que estás informando, señor letrado, vaya terminando, por favor, vayamos... No, mire usted, es una diferencia del jurado, es como decía José Manuel, el juez tiene una actitud aquí mucho más activa y ella es más pasiva. Al principio de la película dice, bueno, señores, han visto ustedes el juicio, váyanse ustedes y deliberen y la pelota está en su tejado. Aquí no te dejan tanto la pelota en tu tejado, que también, pero efectivamente, ya que te han dejado la pelota, por lo menos, como dice Henry Fonda, dejemos un hueco a la duda. Vamos a hablar. Bueno, de hecho, todo el mundo sabe el desenlace de la película, que hablando, no solo no se entiende la gente, o que se entiende la gente, sino que se le puede dar... Porque claro, es muy actual en ese sentido, mucha prisa, mucha necesidad de hacer las cosas. Está perfectamente en una película que se rueda en 3 semanas. Dura más tiempo el preparativo de la película que la película en sí. La ruedan de corrido en una habitación prácticamente. Pero está muy bien llevada por eso, porque se le da al ciudadano medio, al ciudadano que no es experto en derecho, que no sabe leyes, ¿no?, por ser muy claro y muy gráfico, se le está dando la oportunidad, yo creo que Henry Fonda significa eso, nos están dando la oportunidad de ser protagonistas de la vida de una persona, por lo menos démosle a esa persona la posibilidad de que hablemos de ella y de no lo que no creen que nos han contado, sino lo que realmente hemos visto y lo que realmente sentimos. Yo quiero hacer una mención ahí a este respecto, a lo que estás diciendo de Henry Fonda, porque focalizamos en Henry Fonda porque lógicamente es el protagonista, claro. Pero aun cuando se convierte en el líder, él no se convierte en el presidente del colegio del jurado, sino que precisamente es la persona que a lo mejor pues necesita más inclusión, es a la que le otorga la capacidad para ser la persona más perceptiva en todo aquello que son las pruebas, ¿no? Y para dirigir un poco la sesión de todas las conversaciones, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante porque realmente él no lo hace por protagonismo. No. Porque algunos le acusan de protagonismo, ¿no es así, Rafa? Bueno, le acusan de protagonismo muchas veces y le acusan de complicado, le acusan de discursivo. Es que también, eso ya es un recurso cinematográfico que hemos comentado al principio, ese jurado refleja todas las pasiones humanas. Hay una persona que tiene 2 entradas para el fútbol y quiere llegar al fútbol, y quiere terminar para irse al fútbol. Hay otra persona que dice que tiene los empleados porque es un empresario del transporte y que está perdiendo dinero. El publicista lo que quiere hacer es contactos por intentar a ver si coge algún cliente más, ¿no? Todos los actores están muy bien. La persona mayor al principio está el que tiene prejuicios. Es que somos nosotros muchas veces los que tenemos prejuicios y prejuzgamos en razón de la catalogación de la persona, etcétera, ¿no? Y además prejuicios no sociales, ni a lo mejor, digamos, respecto a las condiciones de la persona, respecto a los propios hijos. A los hijos hay que darle un escarmiento. Eso forma parte un poco después del del clímax de la película, ¿no? De la conclusión fantástica, ¿no? Y claro, eso formalmente hace que la película sea muy coherente, incluso en la exposición que tiene
de que su recurso es simplemente la palabra, el guión y la atmósfera, ¿no? Ahí no se producen ni batallas espectaculares, ni saltos los juegos mortales. de cámara están muy bien hechos. Unos juegos de cámara donde los planos, además, son planos muchas veces discursivos y, por supuesto, el color, ¿no? Incluso en esos claroscuros pues se ve muchas veces los reflejos de la alma humana. También es un reflejo de quien quiere ser, no quiere ser responsable, ¿no? El presidente del tribunal o el director lo que quiere es que las cosas salgan bien y que vayan con respecto al procedimiento, pero no muestra tampoco mucha incisión a la hora de poder querer averiguar la verdad, ¿no? Entonces, eso me refleja un poco como una buena metáfora de cómo pueden ser las reflexiones actuales respecto a cualquier tipo de problema. Y al respecto de, un poco en el análisis de la prueba que se ve en el juicio por jurado, en este caso, ¿no? Todos son muchos pareceres. Quiero decir, en ocasiones pues podemos encontrarnos con que somos susceptibles de ser influenciados por el entorno o por lo que en realidad creemos que hemos visto. Por ejemplo, en este caso, la vecina de enfrente dice que vio el crimen a través de la ventanilla de un tren. En marcha. En marcha. Por ejemplo, los vecinos dijeron que había habido esa tarde una pelea entre padre e hijo durante la que el padre golpeó al joven. Y usted, en cualquier caso, no son los hechos principales. El historial delictivo del acusado era extenso. No sé, son muchas cosas, ¿no? Existen discrepancias entre una cosa y otra, por ejemplo, la navaja, ¿no? A ver, es que hay datos fundamentales, porque decía yo al principio que era muy sencillo o simple el asunto, porque a veces lo esencial es discernir si realmente esa navaja tiene huellas dactilares o no. Es decir, o que si se clavó o no, o si fue la persona que lo hizo o no, o le dio tiempo o no. Y todo eso, ¿a qué nos lleva? A razonar, a tener sentido común, a ver cómo trasladamos eso a los jurados, quiero decir. Yo, evidentemente, mi trabajo habitualmente no es decidir, nuestro trabajo no es decidir, sino es proponer soluciones o situaciones respecto de interpretaciones de los hechos, porque eso es lo que realmente podemos hacer los abogados. Pero la persona que se enfrenta a una decisión tiene que razonar y fundamentar en base a los hechos que se le plantean. Y ese razonamiento tiene que estar sustentado en el sentido común. Si no existe ese sentido común, al final se toma una decisión errónea. No, y además que de aquí se refleja muy bien también, pues no sale lógicamente en la película, la importancia que muchas veces el protagonismo que quieren tomar los propios testigos, que es la señora que si llevaba lentillas, que si no llevaba las gafas. Quiero decir, se habla un poco de que la deriva que pueden tomar los juicios en atención a las declaraciones testificales y el tema de lo que comentabas tú del cuchillo, incluso los propios miembros del jurado. Claro, el estrato social de cada uno. Cuando no, es que el cuchillo dice, no, mire usted, yo es que vivo allí y sé cómo se utiliza este cuchillo. Este cuchillo se clava así, no se clava. Diciendo antes, Rafa, claro. Es el prejuicio que antes ya lo tienes tú antes de saber cómo y entonces hace, en ¿no? ese aspecto está muy bien, pues diciendo, no, y cada uno, no, pues yo sé esto. Bueno, el drama de uno de los miembros del jurado con su propia situación personal. Y está muy bien eso porque muchas veces el jurado refleja, no digo en este caso, que seguro que en muchos casos, no digamos conscientemente, pero el subconsciente hace que refleje tu situación personal en la cuestión que estás enjuiciando. Y esto es, yo creo que, hilando otra vez con lo de Henry Fonda, lo que pretende decir es, hablemos, como diciendo, independientemente de los prejuicios que tengamos cada uno y de la situación personal, vamos a despojarnos de eso y vamos a hablar claramente y objetivamente. Por eso el hilo conductor es la prueba que va proponiendo o la recreación de la prueba que propone Henry Fonda, que efectivamente el resto de miembros del jurado la van reproduciendo o van hablando sobre ella, y el hilo muy bien llevado hasta el final en la situación y cómo van cayendo después la opinión de todos cuando se despojan de sus prejuicios, ¿no? Hay que también tener en cuenta una cosa. No queremos con esto hacer un alegato digamos, un poco de la inocencia del acusado, porque en definitiva yo creo que no lo sabemos. Es más, podría haberse dado el caso de que con esta reflexión el acusado fuera además hasta culpable de la cuestión, pero sí sobre el sistema de garantías, porque quizás se pone mucho el acento hoy en día en la dificultad que tiene el derecho y el derecho penal a la hora de tomar una decisión drástica, rápida
y que dé un poco pues satisfacción a quien pretendidamente acusa, ¿no? Pero no hay que olvidar que si tenemos un sistema judicial que es garantista, que tiene esa inclinación, lo es simplemente porque es el freno al poder omnímodo y a la violencia del Estado de que alguien se tome la justicia con su mano. Con lo cual hay muchos contrapesos para intentar que haya un juicio unívoco sobre alguien, ¿no? Y eso después muchas veces causa pues la lentitud, causa muchas veces la desesperación de quien ha sido víctima, causa la frustración de los que participan en el proceso, ¿no? Muchas veces cuando se ve la película, a ciencia cierta, yo no podría decir si la persona, el chico es culpable o inocente. Pero sí es un alegato, en primer lugar, a favor de la reflexión humana y, en segundo lugar, contra un sistema, por lo menos de garantía, donde dice, oiga, antes de matar a un señor, antes de matar a un chico, hay que tener la plena seguridad y si existe una duda razonable, no podemos entregar a nadie a la muerte en ese sentido, ¿no? Y eso es un triunfo del derecho, pero es que un triunfo del derecho es un triunfo de la civilización. Social, efectivamente. Y de la capacidad de solucionar mediante una ingeniería social, que eso es el derecho, no es en el fondo una forma de resolución de conflictos y de ingeniería social, de solucionar los conflictos y las situaciones a las que nos enfrentamos habitualmente, ¿no? Por eso es tan importante pues tener un poco estos sistemas. Pero aparte, la película, como dice Isidro, ¿no? Henry Fonda lleva el peso, pero hay unos actores maravillosos. Martin Balsam está fantástico, ¿no? Por supuesto, no nos olvidemos, el propio Lee Strasberg, que hace la persona mayor, que son maestros de actores y que quizás hablan más con una mirada y con un gesto, ¿no? Y con un gesto a la hora de plantear una situación que con el propio guión, ¿no? Y eso es un poco lo que nos lleva al disfrute formal de lo que pasa allí. Y que en definitiva habrá pasado, eso que dice José Manuel, ¿no? Que mencionas, ¿no? Habrá pasado en muchas salas internas de jurados de otros países, de este y del que sea. Porque lo que se analiza aquí es la condición humana a la hora de enfrentarse a unos hechos concretos con unas determinadas pruebas y con unas determinadas situaciones, ¿no? Evidentemente todo el proceso discursivo, tanto de cómo fueron los hechos, la navaja, el paso del tren, la discusión con el padre, la película que fue El crío, que parece que no se tiene clara, ni él mismo la recuerda en razón de los hechos, el historial delictivo, pero también el historial de malos tratos del hijo, ¿no? Eso todo hace conformar las atmósferas que enfocan en estas cuestiones, ¿no? Pero sobre todo, como tú estás diciendo, esa ingeniería social que nos distingue de los seres no racionales. Quiero decir, somos seres humanos porque tenemos sentido y razón. Y la razón es lo que hace que las personas que se sientan a enjuiciar a otra tienen que tener conciencia y además deben de tener en consideración que ellos se pueden ver en esa situación en un momento determinado. Y querrían que los que están decidiendo sobre su vida, pues tomaran en consideración todos los aspectos que sobre los hechos se puedan tener en consideración, se puedan tener en cuenta. Entonces, el razonamiento, el sentido común, la duda, porque somos seres que evidentemente podemos dudar en un momento determinado sobre lo que nos presentan, es lo que realmente hace que esta película, en lo que se refiere a nuestra materia, al derecho, pues haga que sea diferente, porque nos está llamando la atención, bajo mi punto de vista, llamando la atención a, oye usted, no se plantee las cosas a la ligera, obsérvelo, tenga sentido y sobre todo cuadre las cosas para que cuando se vaya a su casa, como decimos en el Literal, las cosas sean fáciles y usted esté tranquilo y su conciencia no le diga, oye, ¿y si hubiese sido esto? No, usted se va a su casa y la decisión que ha adoptado es una decisión que después de haberla examinado desde los diversos ámbitos, desde los diversos puntos de vista, le genera una situación irrefutable, que es, cuando menos, que no lo tengo claro. Que no lo tengo claro. Si no lo tengo claro, al no tenerlo claro, no condene usted. Lógicamente. Muchas veces nos dejamos llevar por los indicios, por esos prejuicios que tú decías, por esas situaciones en las que el historial delictivo hace que pensemos que esa persona... Pero es que eso no lo es todo.
Eso no es todo. Hay que analizar las cosas en conciencia y que la maquinaria judicial, ya sea bien de la sociedad a través de un jurado, bien sea a través de jueces profesionales, analice en todos los sentidos y en todos los aspectos esa realidad que se le está presentando. Porque en ocasiones la realidad que se presenta no es tan certera para condenar a alguien, sino que puede ser certera en el sentido de tener esa duda al respecto de la condena. Y hay que partir de la base de la duda para llegar a la convicción, que yo creo que es lo que nos dice esta película, ¿no? Partamos de la base de la duda. En lugar de la convicción para llegar a la convicción, partamos de la duda para llegar a la convicción, sea la que de declaración de la culpabilidad o la declaración de no culpabilidad. Pero partamos de la duda. Partamos de algo que no, claro, que no está esto es, básicamente demostrado. Claro, ¿no? Ese Muchas veces chiquillo es inocente cuando entra ahí, no al contrario. Claro, es que, claro, entra culpable. Claro, entra culpable. Entra con la convicción de todos y el refrendo. Eso es. Cuando la técnica es, nosotros con esto pensamos que tenemos dudas. Vamos a ir desgranando a ver si llegamos a la convicción. ¿Qué es lo, evidentemente ¿qué es lo que hace Henry Fonda? Ese es el contrapunto de Henry Fonda. Usted es el que va la espita para que esto... Porque lo fácil hubiera sido con las prisas de todo. Oye, esto está muy claro, vámonos. Vámonos que nos vamos a casa tranquilo. Ahí lo único que yo he hecho en falta, y no es una opinión ventajista, es que esta película se han hecho remake, pero aquí, lógicamente, en 1954, Estados Unidos, digo, en cualquier país, el componente femenino, lógicamente. Esta película con el elemento femenino tendría otros matices. Y hablo ya desde el punto de vista no solo cinematográfico, formal, sino sociológico y formal. Distinto, ¿no? Porque había muchas más perspectivas, ¿no? Sí, hay una versión, una versión también cuasi teatral de Estudio 1. Sancho Gracia, José Bódalo. Exactamente, que están Jesús Puente, que hace de presidente del jurado, y que también merece mucho la pena porque además le da un carácter muy latino a la reflexión. Y José María Rodero, que hace de Henry Fonda, que hace un papel absolutamente magistral, ¿no? Pero en cuanto a la tensión narrativa, creo que la película pues está incluso más que la obra de teatro reflejada en Estudio 1 está mejor conseguida, ¿no? Sí es cierto que además pues la dirección de actores y los juegos de cámara que da una película en la obra teatral es más complicado, ¿no? Pero es cierto el discurso sobre la convicción y la duda que hace que esto... Y esto se puede aplicar, pues, excedería con mucho del tiempo que tenemos aquí, ¿no? A multitud de situaciones y de procesos actuales en los que teniendo el común muy claras las cosas, después no resultan tan claras. Lo que pasa es que muchas veces aquí no intervienen los jurados, ¿no? Pero la verdad jurídica es la que muchas veces hace descansar a las sociedades sobre su fundamento en cuanto a la convivencia, y eso es lo que tiene que mostrarse muy claro aquí, ¿no? Y un poco lo que se decía como conclusión final de esta reflexión en ese sentido, ¿no? Yo creo que esta película refleja un poco esa realidad, es un ejercicio muchas veces de pura civilización, de pura capacidad reflexiva para mostrarnos tal y como somos, de seres humanos que tenemos capacidad para analizar las cosas y no dejarnos dominar por la pasión, y sobre todo aplicar un poco nuestro sentimiento racional por encima de las emociones a la hora de juzgar sobre una cosa que es indisponible por nosotros, pero que se nos pone encima de la mesa, como es el destino, la vida, la honra y la hacienda de un tercero que es exactamente igual que nosotros, quizás con circunstancias diferentes, ¿no? Y en ese sentido pues podemos enfocarlo así. El matiz, por concluir si estamos en ello, el matiz que ha introducido Isidro en la cuestión de la intervención femenina en un juicio por jurado, lógicamente establece otra serie de criterios. ¿Por qué? Porque realmente desde un punto de vista de la intervención de esos 12 hombres sin piedad, probablemente tendría una versión diferente. No sé cómo se plantearía eso. Claro. No sé qué resultado daría, porque probablemente en términos intuitivos y de otra serie de cuestiones tendría otra manera de considerarse. Otra forma de ver las cosas. Sería interesante, porque no se les ha ocurrido a los americanos hacer
un 12 personas sin piedad. 12 personas, o 12 jurados o 12 ciudadanos sin piedad. Sin piedad, o 12, como lo queramos llamar. Pero que realmente ese matiz es interesante porque, evidentemente, la sociedad patriarcal que se está vislumbrando en año esta 54. película, pues, lógicamente, porque es el año 54, pues es una sociedad pues con una serie de clichés configurados. De inercias, ¿no? Claro, de inercias, de personas que están ahí, que probablemente en el siglo XXI y en el momento que vivimos pues, no daría lugar a eso. Aunque, lógicamente, a nosotros nos llame muchísimo la atención, sobre todo por el poder, eso que tú estás hablando, el poder del raciocinio, el poder de la convicción que plantea una persona frente a otras que no tienen interés en resolver la situación sobre la base de la fundamentación, de la lógica, no, sino simplemente sobre la base bueno, vámonos, que yo tengo cosas que hacer. Me importa muy poco lo que le pase a este hombre, porque este hombre cuando ha estado aquí será por algo. Por lo que habrá hecho. Y eso es lo que no se puede, nosotros no podemos permitir como abogados, como claro. En este caso juristas, no podemos dejar pasar. A lo mejor desde otro punto de vista de otros operadores jurídicos claro. Se puede entender, pero nosotros no. Nosotros tenemos que partir de esa duda, ¿no? Efectivamente, es así, ya te digo, es normal, lógicamente, la visión femenina, incluso en el personaje atormentado por su hijo, la visión de la madre de ese hijo quizá, ¿no? O incluso el propio acusado, ¿no? Es muy interesante introducir el elemento femenino por muchos motivos, motivos intuitivos de la propia inteligencia emocional de la mujer. Lo que pasa es, claro, volvemos a lo mismo, en 1954, claro. Entonces, pero bueno. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Creo que llegamos un poco al final de esta reflexión, de compartir un poco las dos aficiones que unen a las personas que estamos aquí. Yo en primer lugar, pues nada, las gracias lógicamente por la atención a ustedes, por si quieren, digamos un poco haber compartido estos minutos con nosotros. Las gracias también a los compañeros que nos acompañan. José Manuel, muchas gracias. Muchas gracias vosotros, por la a ti. Isidro, gracias a ustedes siempre. Y ya les decimos, les emplazamos también a un próximo encuentro de Cine de Ley y ya les digo, en caso de duda, vean la película, que merece la pena.